Hay un muy buen trabajo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en relación al aumento de la productividad laboral, que porque aumente la productividad laboral, esto no asegura más rentabilidad y empleo, y hablando de la industria. Daniel Estico es director del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de UCES. Daniel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Eduardo, un gusto escucharte y gracias por llamarme. No, al contrario, Daniel. Bueno, contame, es muy interesante esto porque el decir aumento de productividad laboral indudablemente no te está asegurando esta rentabilidad y empleo. Claro, eso es lo que ha ocurrido en la industria argentina, sobre todo en esta década en que tanto se habla de triunfos, de logros, de avances. Obviamente, comparado con la vulnerabilidad en que había caído la Argentina a fines del 2001, principios de 2002, es muy difícil encontrar datos que sean iguales o peores a ese momento tan crítico. Pero cuando uno levanta un poco la vista y mira un poco más hacia atrás y comparamos la situación actual con los niveles de actividad de la industria, del empleo, del nivel salarial, etcétera, comparado con el último pico histórico que tuvimos por el año 97, o sea, antes de que empezara la recesión en Argentina, uno se encuentra que han pasado prácticamente 17 años y no ha habido progresos, y la industria ha logrado avances importantes en materia de productividad del trabajo. O sea, lo que hoy se produce por trabajador ocupado es mucho más que lo que se hacía hace 15 años, pero la contrapartida no fue un aumento del empleo. O sea, se optimizó al empleado, en una palabra. Se optimizó, claro. Se optimizó el rendimiento de las plantas industriales a través de inversión más en fierros que en capital humano. Y en todo caso el capital humano, las inversiones en capital humano estuvieron orientadas a capacitar a la nómina estable, pero no a generar puestos de trabajo. Y uno dice, el factor trabajo, si realmente está rindiendo como rinde cada vez más, tendría que ser un incentivo para las empresas para ampliar la nómina, porque justamente el rendimiento del trabajador supera lo que obtenía en el pasado. ¿Y vos no crees que paralelamente a esta situación que vos describís, también hay un descenso en cuanto a la cultura del trabajo y el hecho de, menos oficio, menos técnico y más servicio y en otras áreas? Sin duda, ¿no? Eso sin duda. El mundo fue migrando hacia los servicios, sea financieros, sea asistenciales, sea educativos, sea legales, etcétera, la misma industria cultural, etcétera, que es una alta demandante, y bienvenido sea, de servicios y servicios bien remunerados. Claro, pero el servicio crece detrás de la producción. Pero exactamente, entonces tiene que haber un paralelismo entre la economía real y la economía financiera o la economía intangible como es los servicios. Y en la Argentina vemos que lamentablemente las leyes laborales son pro capital y anti mano de obra. ¿Por qué? Porque un trabajador, una empresa paga un salario de 100, pero su costo laboral es 200. Por las contribuciones laborales patronales para la obra social, para la jubilación, para la RT, para seguro por despido, por etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno advierte con esos trabajos de la UCES en base a datos oficiales, datos del INDEC, es que en la Argentina lo que ha estado pendiente, las grandes asignaturas en este tiempo son las vinculadas con alguna reforma laboral y una reforma tributaria que sea más pro empleo, y en todo caso mantener los incentivos para que también haya incentivos para el capital, y entonces tener un círculo virtuoso y no una competencia permanente entre fierros y capital. Y mano de obra. Qué interesante esto, porque acá está el fracaso del cepo, el fracaso de privilegiar el mercado interno y cerrar las fronteras, porque en principio parecía haber un buen empuje para generar puestos, pero termina siendo todo lo contrario. Tal cual, y vos fíjate, Eduardo, qué casualidad que vos me estás llamando en un día en el cual los medios dan cuenta... Es que la intención fue justamente esa. Claro, claro. Y que empresas que supuestamente estaban pujantes están empezando de nuevo a suspender personal, de nuevo a despedir gente,
porque justamente, como vos bien mencionabas, el cepo cambiario ha hecho que los costos laborales de las empresas aumentan a un ritmo del 30-40%, mientras que el tipo de cambio te aumenta al 10%, y eso te implica que el costo laboral en dólares te aumenta a 25%. Entonces, cuando sensatamente te encontrás con un dirigente industrial como Héctor Méndez que te dice, mirá, hoy la industria no está en condiciones de dar un aumento salarial de más del 20%, no es porque los empresarios son malos tipos que quieren hundir a la Argentina en la pobreza y no quieren vender más, porque ellos saben que cuanto más plata tenga el trabajador en el bolsillo, más va a consumir sus productos. Lo que le estás diciendo es que con esta política cambiaria, con esta política en el cual, vos fíjate, Eduardo, lo que está ocurriendo, el Banco Central obliga a los bancos a dar crédito forzoso para la producción al 15%, y automáticamente te está llamando por teléfono el propio Banco Central a los bancos, che, colocame tu excedente al 27% en letras. Sí, y entonces uno dice, pero ¿cuál es el negocio? Tomar riesgo, analizar el riesgo crediticio, sea de una persona, sea de una empresa, una pyme, o no hacer nada de eso, levantar el tubo y pasarle toda tu plata de los depósitos al Banco Central para financiar el gasto público. Evidentemente eso, vemos estos resultados. Bueno, es propio de políticas populistas, ¿no? Mirá lo que está pasando en Brasil, lo que pasa, bueno, Venezuela ni qué hablar, y acá lamentablemente por ahora estamos en esto. Lamentablemente, por eso yo creo que la Argentina tiene un alto potencial para emerger, simplemente falta levantar la vista y darse cuenta que hay que hacer algunos ajustes en materias de reformas tributarias, laborales, etcétera, para que se incentive el trabajo y que justamente también se incentive el comercio exterior. Los países que más crecen son los países que más están abiertos, los países que son más proclives a traer inversiones, al diálogo, etcétera. Cuando vos te cerrás, administras precios, administras tipo de cambio, administras tasa de interés, lo que estás haciendo es empobreciendo. Justamente en los últimos tiempos hemos visto, Eduardo, que si uno compara contra esta fecha del 97, que fue el último año pico de actividad de la Argentina previo al actual, y hoy, y lo comparamos, ¿cuánto creció el PBI por habitante en la Argentina y cuánto creció en el resto del mundo? Nos encontramos que la Argentina cayó entre 14% según como lo midas, o aumentó 20%, y en el resto del mundo aumentó entre 70 y 100%. Es un país que en comercio exterior, en política exterior, estamos enemistados con prácticamente el mundo, salvo Venezuela, bueno, China porque te conviene, porque necesitas ahí algún swap, algunos pesos, o dólares o lo que sea, pero no, se ha cerrado el mundo. Sí, son contados con los dedos de una mano, Venezuela, Irán, China, Rusia, es decir, y nos enemistamos con el resto del mundo. La Presidente va a una cumbre de las Américas y nuevamente llega tarde y nuevamente pierde la oportunidad de hablar al mundo para decirle la Argentina quiere ser amigos de todos. Simplemente no va y confronta, y eso no es bueno, porque hay 42 millones de personas que quieren tener una Argentina pujante como ha podido crecer, y están creciendo con todo lo que le falta. El potencial está, Perú, Daniel, el potencial lo tenemos. El potencial lo tenemos, los recursos están. Lo que falta es, como yo siempre digo, y siempre me acuerdo del recordado Tomás Bulat, ¿no? La Argentina es un país que tiene enormes recursos naturales, humanos, económicos, pero necesitamos ponernos en valor para que sea un país de recursos a tener un país rico en producción, ¿no? Daniel, te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana. Igualmente, Eduardo, gracias por llamarme. Daniel Stico es director del Instituto de Estudios Laborales y Sociales.